Buenos días. Si la tecnología lo permite, hoy vamos a tratar el tema de las 7 civilizaciones madres. Espero desarrollar los siguientes elementos. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la cultura, después qué es la civilización, después cómo se forma una civilización y cómo reconocerla. Después vamos a hablar de la diferencia que hay entre civilizaciones madre y civilizaciones derivadas. Pasaremos a un tema importante que es el determinismo geográfico o cómo la geografía influye sobre los procesos civilizatorios. Después hablaremos de la civilización tolteca o la que se desarrolló en América y finalmente de los grados de civilización que nos permite entender la presencia de la toltequidad. Este es un punto delicado, no se ha tratado antes en clases de historia. De hecho, que me perdonen los historiadores porque no se toca en las academias y probablemente se rechace. Pero yo voy a poner mis puntos. Así que comenzamos. En primer lugar, vamos a hablar de la cultura. Miren, en los libros de texto se usa de manera bastante indiscriminada y también el término civilización. De pronto hay libros que plantean que los pueblos de América no llegaron a la civilización, solo eran culturas. Pero no nos dicen en qué se basa ese análisis. Hay otros textos que le llaman civilización incluso a pueblos tan desorganizados o digamos tan con una forma de vida tan poco civilizada como los del Amazonas o Australia. Y con esto no los estoy inferiorizando. Ahora voy a hablar un poco más de ese asunto. ¿Qué significa realmente cultura? ¿Qué significa civilización? ¿Cómo podemos usar estos términos para no confundirnos? Tratemos de darle un sentido a las palabras y vamos a ser rigurosos al usar las palabras y no usarlas fuera de contexto. Cultura, la palabra cultura viene de cultivo. Cultura es el logro del cultivo. Así que si nos cultivamos, hay cultura. Todos los seres se cultivan a sí mismos y a su medio ambiente. Y esto ya se nota incluso en los microorganismos. 1/3 de los microorganismos se ha podido establecer que de alguna manera manejan su medio para optimizar su obtención de alimentos. Es decir, no se comen todo lo que hay, reservan una parte. Hay microorganismos que incluso aprenden a unirse entre sí para formar colonias mayores para poder cazar o para poder resistir a la sequía o por mil razones. Y esto ya empieza a ser cultivo. Es un cultivo que ocurre de un modo muy subconsciente, pero ocurre. Y por supuesto su resultado es cultura. Hay organismos que se unen en colonias gigantescas y crean, por ejemplo, grandes barreras de coral. Hay barreras de coral y otras de otros tipos de organismos que modifican el paisaje masivamente, es decir, más de lo que nosotros mismos hemos logrado hacerlo. Y eso lo hace en su beneficio, porque una vez que tú creas una barrera, creas un nicho para que ese organismo se desarrolle. El caso clásico, por ejemplo, es de los castores, que no son microorganismos. Ya los castores trabajan con mucha más conciencia. Saben qué es lo que quieren hacer, saben dónde, cuándo y cómo lo van a hacer, haciendo un dique que les proporciona ¿qué? Un nicho ecológico favorable. Por lo tanto, ellos cultivan su medio ambiente y de alguna manera eso los cultiva a sí mismos porque les permite sobrevivir y sobre todo hace que se reproduzcan más aquellos que están más adaptados o más condicionados para esta manipulación del medio. Es decir, aquellos que tienen más cultura o más capacidad de cultura. Cuando llegamos a los monos, a ver, los monos ya pueden, si no hay fruta, un mono puede escarbar la tierra en busca de raíces. Y hay monos que hasta lavan las raíces antes de comerse y lo aprenden. No se trata aquí de genes ni nada de eso. Un mono puede arrancar un palito y prepararlo y hacer ¿cómo le diría eso? Un anzuelo, lo que tú quieras para cazar gusanos o termitas. Bien, es decir, ya en el caso de los monos estamos hablando de cultura bastante consciente. De hecho, existe arqueología de los monos. Existe una arqueología que ya lleva unos 4.000 años de perspectiva, de estudio, que se dedica a buscar artefactos usados por los grandes monos en la selva.
Y no crean que son 2 o 3 artefactos, se han encontrado más de 200 artefactos diferentes, manipulados por los monos para a su vez manipular el medio ambiente. Estamos hablando de cultura. La cultura humana no es un producto mágico, no baja del cielo, es un producto evolutivo natural. La diferencia es que nosotros tenemos probablemente más conciencia del proceso cultural que los demás animales, probablemente. De hecho, estoy haciendo una generalidad. Hay personas que tienen mucha conciencia de la cultura, hay otras que no tienen ninguna. Hay personas que no podrían inventar un palito para cazar termitas. Estamos hablando así de ese nivel. Por lo tanto, cuando decimos cultura tenemos que ser objetivos. No estamos hablando de un producto mágico de nuestra especie. Quitémonos esa idea de que somos especiales por tener cultura. No. Lo especial de nuestra cultura es que es masiva. Y lo especial de nuestra cultura es que nosotros, o algunos de nosotros, la convertimos en fin, en lugar de en medio. En otras palabras, la cultura es un medio para obtener beneficios. Sin embargo, cuando tú te cultivas por el placer de cultivarte, la estás convirtiendo en fin. Estás ideologizando el proceso de cultivo, de autocultivo y de cultivo del medio también. Por ejemplo, cuando tú tienes sensibilidad ecológica y tratas de depredar lo menos posible, sabes que vas a tener que comerte ese animal o ese vegetal, vas a depredar, pero tratas de hacerlo lo menos posible. Eso es concientización de la cultura. Ahora bien, ¿qué es la civilización? Para entender la civilización tenemos que ponernos en el caso de una cultura natural que está descubriendo el mundo y que está aprendiendo, por ejemplo, cómo se usan las piedras, cómo se usan los palos. Pónganse en el caso de las primeras culturas humanas que ni siquiera tenían fuego, no tenían ropa y descubrieron cómo encender el fuego, cómo tejer ramas para hacer por lo menos una cesta, cómo curtir una piel. En otras palabras, el proceso cultural, en nuestro caso, viene desde cero, viene desde la misma naturaleza. Pónganse en el caso de esa cultura. Los beneficios obtenidos hacen que poco a poco vaya teniendo mejores alimentos, que tenga una cierta estabilidad en la producción alimentaria. Hacen que además empiece a subir la densidad demográfica de la zona. Así que ya no se trata de un grupo de personas aislados en medio de una selva. Se trata, por ejemplo, de una veintena de caseríos distribuidos a cierta distancia para que no se depreden unos a otros, para que tengan un espacio suficiente para cazar y recolectar. Ahora, sigan acumulando energía, sigan acumulando alimentos, sigan acumulando estabilidad de vida. Esos caseríos van a crecer. Y con el tiempo van a llegar a un problema. O se hacen la guerra o se funden en una ciudad. Si se funden en una ciudad, tienen entonces que encontrar un modo superior de depredar el medio ambiente, porque si siguen arrojando un caballo a un barranco, digo un rebaño de caballos o de elefantes a un barranco, para comerse cada uno un bistec, eso no vale la pena. Entonces dicen, bueno, mejor vamos a hacer un corral y los tenemos aquí, y claro que hay que darles comida, pero bueno, no estamos matándolos a todos, matamos a uno solo y con eso nos alimentamos todos. Es decir, el proceso de depredación se hace cada vez más eficiente, menos cruel, le cuesta menos a la naturaleza. Pero el ser humano tiene que hacerse sedentario, tiene que empezar a estar detrás del rebaño. Después hay que sembrar para el rebaño, después hay que sembrar para el ser humano y terminas teniendo una ciudad fija que no se mueve. En ese punto, hace más o menos unos 15.000 años, ocurrió un fenómeno. Y es que cuando surgieron las primeras ciudades fijas, las más viejas que se han descubierto, que son varias ya, están en Turquía. Y tienen, hace 15.000 años ya estaban ya edificadas. Estas ciudades se hacían arracimando las casas unas con otras, a tal punto que una pared servía para el vecino y así, no había calles. La basura se echaba entre huecos que quedaban entre las casas. ¿Ven? No había un sistema de saneamiento. No se sabe por qué esas ciudades quebraron pronto, pero podemos especular, quebraron por falta de higiene. Porque cuando tú hacinas personas, ahí vienen los virus, ahí viene todo. Ahí vienen las bacterias, ahí vienen los animales depredadores que a su vez van a contaminar. Es decir, acumulas personas, acumulas basura. Así que esas culturas que por presión demográfica se vieron obligadas a racionalizar su depredación,
de pronto entendieron que además de eso tenían que urbanizarse. Y surge la civilización. Civilización es la organización de la cultura. Cultura es el contenido, civilización la forma. Así que dijeron, señores, ya nada de hacer las casas como le dé la gana. Está bien, tú eres libre, pero la casa la vas a hacer como dicte la comunidad. Tiene que haber reglas. Porque si no hay reglas, tú vas a sufrir y yo voy a sufrir también. Entonces, vamos a hacer una calle, vamos a hacer, 2, 3 compañeros de aquí de la comunidad, en lugar de dedicarse a rascarse la barriga, van ahora a dedicarse a sacar basura. Y ese va a ser su trabajo. Y los demás le van a dar comida, porque ni modo que saque la basura y se muera de hambre. Es decir, empieza a surgir una cierta estructura social, que es el prototipo de las clases sociales. Sin esa estructura social, sin ese diferencial de clases, sin esa especialización de clases, no hay civilización. Así que esta idea de que todos igualitos es una tontería. Eso ya ocurrió durante cientos de miles de años en condiciones de mínima cantidad de gente. Tengan en cuenta que la población de nuestra especie en un momento que era de unas 2.000 personas en toda la Tierra. Eso ocurrió en condiciones en que la gente moría de cualquier enfermedad, de un dolor de muelas, porque no había civilización. Así que ya pasamos esa etapa, ya sabemos que no funciona, o sabemos que es un funcionamiento inferior. Queremos ser civilizados y queremos ser civilizados para ir a un estado superior de civilización. Un estado en que depredemos lo menos posible. Un estado en que aprendamos a convivir con la naturaleza. No piensen que el que convive con la naturaleza es el hombre primitivo, el ser primitivo ese que nos cuenta los libros. Eso es mentira, eso no es así. Como ya les mencioné, cuando los paleolíticos querían comerse un bistec, arrojaban un rebaño completo de animales a un barranco. Así de ineficiente era el proceso. Nosotros tenemos cerebro, nosotros podemos razonar y podemos convertir nuestros procesos podemos utilizar nuestros procesos de manera que no sean un reto directo o un reto tosco a la naturaleza. Recuerden que nos estamos comiendo nuestra casa. Y si te estás comiendo tu casa, tú debes hacerlo de la manera más racional posible. Y debes crear más de lo que consumes. Porque si creas menos de lo que consumes, eso te va a costar factura. Y de eso se trata esta clase. En realidad no quiero hablar de historia, quiero hablar de la moraleja de la historia, la enseñanza de la historia. Recapitulando, culturas de contenido y civilización, la forma, quiero decirles que ambos ítems, ambos elementos no están mecánicamente vinculados. Puede haber muy alta cultura con muy escasa civilización y al revés. Puede haber muy alta civilización con poca cultura. Les pongo un ejemplo. Los celtas fueron un pueblo de muy alta cultura. Si ellos hubieran estado concentrados en un territorio más pequeño, con esa misma cantidad de gente, hubieran sido una de las civilizaciones más brillantes, porque su cultura era muy alta y tenían muchos elementos que organizar. Si tenían contenidos. Sin embargo, se regaba por un extenso territorio que les permitía vivir en comunidades bastante pequeñas, sin demasiado conflicto. Era un territorio rico, producía cosas. De modo que ellos no sintieron la necesidad de civilizar hasta que chocaron con los romanos. Ahí cuando tuvieron un reto externo, entonces se dijeron, tenemos que organizarnos porque nos van a destruir. Y saben que se organizaron y llegaron a destruir el Imperio Romano con el tiempo. En otras palabras, tenemos una alta cultura con muy escasa civilización porque no era necesario ese tipo de orden. Por otro lado, tenemos casos como la civilización que hay hoy. Y no quiero politizar ni quiero despreciar a nadie, pero por ejemplo, la civilización que hay hoy en los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más civilizados de la Tierra. ¿Ves? Es decir, más organizados. Incluso demasiado organizados. Pero las clases que están recibiendo los niños en los Estados Unidos, por lo menos en las escuelas públicas, son deleznables. La cultura que están recibiendo es ínfima. Es decir, el nivel cultural del país como un todo es escaso. Es un país que ha tenido que recurrir a héroes de historieta ficticios para tener algo de identidad. Estamos hablando de alta civilización con escasa cultura. Obviamente, un sistema que deteriora la cultura, con el tiempo deteriora la civilización, porque civilización no es más que organización de la cultura. Tenemos el caso, por ejemplo, de la civilización global, que ese es su nombre, civilización global, es algo muy específico que está surgiendo en la actualidad. Somos testigos de su surgimiento.
En la medida en que esa civilización global tiende a destruir las culturas particulares o a minimizarlas o a impedir que su acervo de conocimientos entre a la colectividad global, en esa misma medida está perdiendo cultura. Los procesos de deterioro de cultura, tarde o temprano, deterioran la civilización. De manera que lo mejor para una civilización es llegar a un equilibrio. Y ahí tenemos brillantes civilizaciones del pasado como los egipcios, los anahuacas, los chinos, que tenían grandes contenidos culturales y también las estructuras necesarias para organizar esos contenidos y poder vivir, porque tenían presión demográfica. En otras palabras, aquí tenemos una enseñanza histórica, una lección. Una civilización inteligente busca el equilibrio. La globalización no debe ser a expensas de la diversidad cultural. Debe haber un equilibrio entre la necesidad de globalizarnos, porque somos demasiados y estamos demasiado unidos, y por otro lado, el aporte de las culturas particulares. Ahora bien, para que surja una civilización tiene que haber ciertos elementos presentes. El primero de ellos ya se los mencioné. Tiene que haber cierta cantidad de gente crítica. Si hay menos, a ti te sale más cómodo cazar un animal o recolectar semillas en la selva que el esfuerzo de sembrar, de estar sedentario, de construir casas. ¿Ves? Te sale más cómodo y es más agradable y más divertido estar viajando por ahí, conocer un montón de lugares y vivir de carne, de animales enormes, en fin. Te sale eso más cómodo y más divertido que estar a expensas de un sembrado. Porque si estás a expensas de un sembrado ya viene el Estado que te va a cobrar impuestos, el vecino que es un pesado, un montón de elementos. Y si te falla la cosecha vas a tener una crisis. En otras palabras, para que surja la civilización tiene que haber suficiente cantidad de personas. Primero, todas las civilizaciones de la Tierra han tenido millones de personas vinculadas. Esto requiere, por otro lado, que esos grupos que se vincularon bajen la guardia y no tengan recelo del vecino. Así que si la cultura es xenofóbica, no va a permitir que la gente se una. Si la religión que tiene ese grupo tiene tabúes muy gruesos, tabúes contra los demás, no van a permitir que la gente se una. Les pongo un caso concreto. Las religiones bíblicas, bueno, la religión hebrea, ni siquiera digo la judía, sino la hebrea, la primera religión que surgió, que después se convirtió en judaísmo, hace unos 1500 años. Al principio, la misma Biblia lo dice, los primeros hebreos eran una vasta compañía mixta, eran un montón de gente, eran como 3 millones de personas, de todo tipo de gente, razas, hablaban varias lenguas y todo. Por entonces no había surgido el concepto de nosotros y los gentiles, es decir, la gentuza. Pero después que ese grupo logró un cierto nivel incipiente de civilización, surgió ese concepto. ¿Y qué pasó? Pues que esa cultura se aisló, esa civilización se aisló, ya no siguió fraternizando con los demás. En vez de unirse con sus hermanos árabes y con sus hermanos era un gran grupo. Si no hubieran tenido esos tabúes religiosos, esos prejuicios religiosos, se habrían fundido. Y habrían sido una de las civilizaciones más grandes y espléndidas de la Tierra. Pero los tabúes los aislaron. Afortunadamente lograron sostenerse y se mantienen hasta la actualidad, pero a costa de una guerra que no se acaba. Y esa guerra es por prejuicios religiosos. Así que tenemos aquí una segunda lección de la historia. Para que surja una civilización brillante y grande, hay que bajarle al ego. Hay que bajarle al prejuicio. ¿Cómo que los demás son gentiles y yo soy especial? Porque yo estoy en contacto con el ser que creó todo el universo que me prefiere a mí sobre los demás. Esos son tonterías. Eso es adoración del ego. La adoración del ego destruye la civilización. Civilización es comprender las necesidades de los demás, comprender el punto de vista de los demás. Y en lugar de rechazarlo, aceptarlo. Y ver lo bueno y usar lo bueno. Y también aprender de lo malo. Porque de lo malo se aprende más que de lo bueno, para no repetir errores. Eso es civilización. Ahora bien, una vez que tenemos un pueblo con suficiente presión demográfica y con una tendencia cultural e ideológica a asimilar a los demás, puede darse el caso de que surja la civilización. Para que surja la civilización tiene que haber factores como, por ejemplo, un alimento que se pueda almacenar. No crean que los egipcios inventaron la cebada y los mesopotámicos el trigo y aquí se inventó el maíz, los chinos inventaron el arroz. No crean que eso fue por gusto. Fue porque necesitaban un grano que pudiera estar varios años en una cesta sin arruinarse, o en un silo,
en una troje, sin arruinarse. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un alimento que puedas conservar durante largo tiempo, tú no puedes, por ejemplo, mandar un ejército a lo lejos, o no puedes pagar salarios, no puedes hacer un plan a 3, 4 años de desarrollo porque no tienes una base alimenticia. Si tú tienes un alimento que se corrompe a la semana y eso es lo más que te va a durar, tu plan de desarrollo es de una semana. Entonces, para que haya una civilización tiene que haber un cereal. Los anahuacas crearon el maíz hace por lo menos 9.500 años, son las evidencias más antiguas, quizás 10.000, quizás hasta más, ponle que 11.000 años. Y ese de hecho fue el primer cereal que se desarrolló. Y no es casual que en América surja el primer cereal cultivado por la humanidad, porque las civilizaciones de América son un caso particular. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, otra cosa que tiene que haber, ya también se las mencioné, en una civilización, otro indicador de civilización es que haya urbanización. Y esto no solo poner las casas racionalmente, sino además crear sistemas de mensajería para que la gente se comunique, sistemas de salud. El mínimo era hacer un canal, por lo menos, para llevarse el agua sucia, sistemas de acueducto. Eso incluye la civilización, la urbanización. Otro factor es una escritura. Por lo siguiente, miren, en la fase cultural, en la fase precivilizatoria, a los pueblos les basta con la tradición oral. La tradición oral es suficiente para una cultura. La tradición oral puede transmitirte una leyenda, un mito, puede transmitirte incluso durante un tiempo el nombre de alguien, pero ya después de un tiempo empieza a fallar. ¿Cuándo vivió esa persona? No sé, vivió hace tiempo, pero no sé cuánto. ¿Ves? O, digamos, el secreto para derretir metales, fundir minerales, hacer cierto metal y hacer cierta aleación. Eso debe llevar cientos de pasos técnicos. Es decir, proporciones, tiempos, temperaturas, una serie de cosas. Una tradición oral no puede con eso. Las tradiciones orales te transmiten la información de bulto, pero no en detalle. Para poder transmitir detalles tecnológicos surge la cultura. Así que si ustedes, la escritura, si ustedes ven en las cavernas ya hace 40.000 años intentos de escribir las cosas con signos, es porque ya en esa época los seres humanos decían, yo necesito transmitir este detalle a mis herederos. Las primeras escrituras que surgen en las cavernas, no por casualidad, tienen contenido astronómico. Y yo les voy a poner un ejemplo. Ahorita mismo tenemos en México una tradición oral, mexica, una tradición zapoteca, una tradición maya y pequeñas tradiciones de otros pueblos. Ninguna de ellas sabe, por ejemplo, cómo resolver el movimiento de Venus. Ninguna de ellas sabe cómo calcular una fecha. Simplemente no sabe. Una vez que alguien hace la investigación, la incorporan y la empiezan a repetir. Pero ninguna tradición puede transmitir un dato matemático, o un dato astronómico, o un dato calendárico cierto. Porque surge el fenómeno del teléfono descompuesto. Es lo siguiente, si tú le transmites de palabra algo a alguien, y ese alguien se lo transmite al otro, y al otro, después de 5 o 6 pasos, probablemente ya haya error. Y no podemos rectificar el error porque no tenemos un texto que leer. Ya perdimos el contacto, el error va a ir creciendo. Si en esa cadena de transmisión oral hay alguien con mala intención que mete un dato incorrecto a propósito, ese dato va a seguir. Si en esa cadena hay alguien que por fallo de memoria olvidó parte importante del texto, ese olvido va a seguir también. Es decir, si hacemos una cadena de 10 personas y nos transmitimos al oído un mensaje, probablemente el 10º ya esté diciendo otra cosa diferente. Eso es la tradición oral. Las escrituras las civilizaciones que subieron a América, como en el resto de la humanidad, tenían escritura y la tenían por algo. La escritura conduce a la literatura y la literatura es justamente el soporte de conocimiento de una civilización. Con esto no estoy hablando de las prácticas místicas, de las prácticas de conciencia, los ascetas no son parte del proceso civilizatorio, por eso generalmente no viven dentro de las civilizaciones. Estoy hablando de cuestiones técnicas, de cuestiones de cómo resolver alimentos para millones de personas, de cuestiones de cómo planificar. Ahora bien, otro elemento de la civilización, otro indicador, es una religión organizada. Si tú no consigues que la gente crea ciertas cosas y tenga ciertos valores, la gente no se va a animar a ahorrar su dinero, a sacar una parte de ella para dárselo al Estado y a
acudir a las convocatorias del Estado para hacer cosas tan elementales como una calle, un acueducto. Así que si tú hoy transitas por la calle, abres la llave y tienes agua, eso es producto de que todos nosotros hicimos un esfuerzo común para el bien de todos nosotros. No nos quedamos en nuestra casa diciendo yo con lo mío, porque incluso la casa que tú tienes probablemente no la construiste tú. De manera que se necesita una ideología que convenza al ser humano de que debe desprenderse de parte de su posesión y debe hacerlo por un bien mayor. Si se usa bien o mal, ya eso es una cuestión aparte. Lo que dice la ideología es, no debes ser egoísta, porque a la hora de problema tú vas a recurrir a los demás. Así que cuando los demás recurran a ti, tú también debes dar. La religión, y esto está probado históricamente, al transmitir valores morales, con el tiempo transmite un código legal. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la Biblia. La Biblia comienza con un mito creativo, pero después salta inmediatamente ¿a qué? Al decálogo, al código legal de los hebreos. ¿Ven? Es decir, a un conjunto de 628 leyes que dicen cómo debe ser la vida. En otras palabras, la función de la religión es regularizar la vida. Las grandes civilizaciones tienen grandes religiones. De hecho, civilización y religión es lo mismo. Cuando tú dices la civilización hindú, ¿a qué te refieres? Te refieres a las creencias hindúes, a la religión hindú. Cuando dices la civilización budista, te refieres a la religión budista. Cuando dices la religión taoísta o la religión confuciana, ¿a qué te refieres? A los chinos, a la civilización china. De manera que lo que es una civilización en el plan organizativo físico es una religión en el plan organizativo de las ideas. Van de la mano. No ha habido civilización sin religión, incluyendo aquellas que dicen que no tienen religión. Por ejemplo, la civilización marxista que se desarrolló en una época decía que no tenía religión. Hombre, pero ponían sus buenas estatuas de Carlos Marx, todo el mundo le llevaba flores, todo el mundo lo adoraba y el que se atrevía a adorar era hasta fusilado. En otras palabras, tenían una religión y una religión impositiva y coercitiva, es decir, de las más clásicas que ha habido en la tierra. Religión no es adorar a Dios, religión es adorar un principio. Y ese principio puede ser incluso el materialismo histórico. Pues bien, seguimos con los elementos. Un elemento importante de una civilización es la conciencia histórica. La conciencia histórica se manifiesta en la capacidad de ubicar los hechos en el tiempo. Para ubicar los hechos en el tiempo tú necesitas relojes y también necesitas calendarios. De manera que si te encuentras un pueblo que dice, eso fue en la época del abuelo, de mi abuelo. Ahora, si encuentras una persona, fulano de tal nació en 1817. Espérate, entonces tienes un calendario que va más allá de lo inmediato. Un calendario que abarca siglos o quizás hasta milenios. La presencia de calendarios con ciclos largos es indicador infalible de cultura. Mientras más exacto sea el calendario, es decir, mientras más capaz sea de ubicar un día en el tiempo, bueno, más conciencia histórica refleja ese calendario y por lo tanto esa civilización. Ahora bien, sobre esto no quiero extenderme, pero quiero hacerles una mención. Tenemos un caso como la civilización cristiana. Civilización cristiana se le llama a todo el bloque que cree o que partió de la creencia en Jesús, aunque no crea. ¿Ven? La civilización cristiana se divide en dos, la del Oriente y la del Occidente. Si hablas una lengua producto de esa civilización, como el español, tú perteneces a la civilización cristiana, aunque no creas en Jesús. Eso es una cosa independiente de las creencias. Pero tú tienes costumbres, tienes definiciones mentales, tienes un modo de vida que pertenece a la civilización cristiana. La civilización cristiana maneja un calendario que, con todo y ser el mejor que ha dado el viejo mundo, es bastante malo. Todavía es malo. Es decir, sigue siendo un problema. A nosotros nos cuesta trabajo, por ejemplo, convertir mecánicamente el calendario cristiano en calendario musulmán. ¿Cuál es la fecha musulmana? Te la sabes de memoria si es que te la sabes, pero la conversión es muy difícil. Incluso los especialistas pasan trabajo, necesitan tablas y rectificaciones. Esto es porque nosotros hemos heredado un sistema de registro del paso del tiempo inferior y por inercia cultural no queremos cambiarlo. Los sabios de hoy, los astrónomos de hoy pueden medir fracciones de segundo en milenios,
así con esa exactitud, pero no tenemos un sistema de uso popular que refleje esa exactitud. Por lo tanto, la exactitud de un calendario no solo habla de la capacidad de los astrónomos que lo hacen, habla sobre todo de la demanda popular. Si te encuentras a un pueblo como el cristiano que tiene un calendario de una exactitud en un día, de un día en 3.320 años, esa es la capacidad del calendario cristiano. Tú te encuentras entonces a un pueblo que exigió ese grado de exactitud. Si te encuentras a un pueblo como los antiguos griegos, que tenían una exactitud de un día en 320 años, bueno, esa era la demanda de ese pueblo. No estoy diciendo con esto que los científicos griegos no hubieran podido hacerlo mejor. Estoy diciendo que el pueblo no pudo hacerlo mejor. El caso de Anáhuac es sorprendente, porque tenemos una exactitud de un día en 8.200 años. Esto es exagerado. Esto es con mucho más que todo lo que se ha logrado en otras partes y hace que nos preguntemos qué grado de conciencia histórica había en ese pueblo. ¿Por qué esa exigencia de exactitud de parte de las masas? ¿Por qué estaban dispuestas a pasar trabajo con un calendario bueno, con un calendario astronómico? Porque es que hay que pasar trabajo, hay que aprendérselo. ¿Por qué estaban dispuestas a ese sacrificio? ¿Qué querían a cambio de ese sacrificio? La exactitud del calendario que se desarrolló en Anáhuac es producto de lo que vamos a ver ahora. Fíjense que hay dos tipos de civilizaciones desde el punto de vista de su origen. Las primarias o madre y las derivadas. Si ustedes quieren, hijas. Quiero decirles que las civilizaciones hijas raramente son producto de una sola madre. En realidad son producto de varias madres y de varias culturas que se van uniendo y que influyen sobre este pueblo que al fin logra la civilización. Una civilización madre es aquella que consigue sus principales instituciones civilizatorias por sí misma. Es más fácil, por ejemplo, heredarle una planta al vecino que domesticarla por uno mismo. Es más fácil importar, les pongo el caso de la escritura que nosotros usamos hoy, la latina. Los latinos lo heredaron de los griegos, que lo heredaron de los fenicios. Eso es más fácil que inventarla desde cero. Luego, el fenómeno de las civilizaciones madres es sorprendente y merece todo el respeto. Aquellos pueblos que sin tener precedentes se animaron a racionalizar y a organizar su cultura y que consiguieron hacer algo estable y que se sostuvo durante milenios, merecen mucho respeto. Tenemos en la historia 7 civilizaciones madres que en el orden de aparición son las siguientes. Primero, Sumeria. Quiero decirles que ha habido intentos de civilización muy anteriores a lo que les voy a decir. Pero estos intentos han carecido, hasta donde sabemos, de un cultivo intensivo y han carecido de una gran extensión, han sido muy locales. De manera que hasta donde sabemos hoy, las 7 civilizaciones primarias que hubo en la Tierra es las que les voy a decir ahora. ¿Tenemos una cuestión? Sí. De ese tema hay dos compañeros que preguntan acerca de civilizaciones antiguas. Perdón, uno en específico de la Sumeria, pero les interesa mucho saber acerca de los Anunnaki y de la creación de la humanidad. ¿Cómo no? Mira, justamente iba a empezar por la civilización sumeria, que es la primera civilización madre que aparece en tiempos históricos. E insisto, puede que en tiempos prehistóricos haya habido otras, pero no tenemos huella de ellas. Ahora bien, los sumerios desarrollaron una inmensa cultura entre dos ríos y se extendieron más allá a través de sus productos culturales. Los sumerios, como los hebreos, a ver, si abres la Biblia vas a ver que la Biblia habla de ángeles. Los sumerios tenían también ángeles y a sus ángeles le llamaban Anunnakis. Los dibujaban a veces como humanos con alas, con 4 o 6 alas o 2 según las categorías. Y a veces incluso como animales con alas. Digamos, querubines tenían forma de serpientes con alas, los serafines formas como de, creo que eran de bueyes o toros con alas. Es decir, era el nombre que le daban a sus ángeles. Los ángeles son personificaciones metafóricas de los poderes de la naturaleza. Respecto a esos Anunnaki que andan por ahí ahora en internet y demás, eso no tiene ninguna fuente histórica. No existe en absoluto. Yo he leído tablillas sumerias. Yo he estudiado en detalle
en la historia sumeria. Y la verdad es que nunca encontré eso en ninguna tablilla ni nada. Lo más que encontré fueron mitos parecidos a los de la Biblia. Pero ustedes saben que siempre es más interesante creer en cosas extrañas que atenerse a los hechos históricos. Es una tendencia humana. Ahora bien, al margen de los Anunnakis, vamos al tema de los sumerios. Su producción cultural y civilizatoria nos sigue afectando hoy. Por ejemplo, ellos organizaron el cielo en bloques con ciertos números. Ellos contaban de una manera muy curiosa. Contaban con órdenes alternos de 12 unidades y 60 unidades. Su sistema era duodecimal, su sistema de conteo, y sexagesimal. Eso significa que medían el mundo con ese sistema. Nosotros hoy heredamos el sistema sumerio, por ejemplo, en las 24 horas del día, que en realidad son 12 del día, 12 de la noche. Así que las 24 horas, cada vez que miras el reloj, cada vez que dices es la hora tal, un sumerio te hubiera entendido. Ellos lo inventaron. O en la división del cielo en determinadas franjas, latitudes, longitudes. ¿Sí? Sí, aquí pregunta que en qué fuente viene eso de los 8,000 y tantos años respecto a un día, que cuál bibliografía podría consultar. La exactitud del calendario mesoamericano se comprende estudiando sus mecanismos. Sus mecanismos quedaron recogidos por lo menos en unas 100 fuentes diferentes, casi todas crónicas del siglo XVI, pero también bastantes fuentes, digamos unas 20, 30 fuentes prehispánicas, en forma de códices y de relieves y demás. Es una cosa bastante compleja, a eso le voy a dedicar un curso. Este curso quizás tenga 3, 4 encuentros y ojalá que al final podamos pasar al tema de la exactitud, porque estas cosas no son de decirlas, son de probarlas. Solo te puedo decir esto, había 2 grandes sistemas, había 4, pero en realidad los 2 más grandes sistemas de conteo del tiempo en Mesoamérica eran lo que hoy se conoce como cuenta larga y lo que hoy se empieza a conocer como cuenta civil, que hasta hace poco le decían calendario mexica o calendario azteca incluso, sin ser correcto. Obviamente ambos sistemas lo inventaron los olmecas, así que es calendario olmeca unificado, con 2 grandes versiones, la versión de cuenta larga, por medio de un sistema que se llama aniversarios, sistema de aniversarios, conseguí un ajuste de un día en 5.200 años. Y la versión del calendario civil, por medio de un ajuste llamado traslapes o de un sistema de cargadores, conseguí el ajuste de un día en más de 8.000 años. Literalmente un día en 8.320 años. Esa es la medida real. Te invito a participar en las clases de calendárica para que tú mismo llegues a evidencias sobre las fuentes, no sobre lo que diga nadie. ¿Sí? Dice Héctor David que si te puedo preguntar tu opinión acerca del libro de Mayas, Educadores del Mundo, de Ignacio Malagoni Duarte. Sí. Gracias. ¿Quién pregunta esto? ¿David? Héctor David Ocaña. Sí, mira, Héctor David, la lengua maya surgió hace aproximadamente 1.200 años. Antes se hablaba protomaya. Ese maya que ves en las estelas mayas es antepasado del maya. Ninguna lengua es eterna, las lenguas no viven tanto. De modo que el maya que se habla hoy no es muy viejo, es quizás un poquito más viejo que el español, solo eso. Si queremos entender, lo sabemos porque se pueden leer las estelas fonéticamente y para entenderlas uno tiene que hacer ingeniería lingüística e ir al antepasado de la lengua maya, porque solo así se pueden entender. Ahora bien, el nombre de maya le fue aplicado a los mayas a partir del año 1000, digamos que 1000 de nuestra era. Fue cuando se empezó a construir la capital de Mayapán, que 200 años después llegó a ser importante. Ahí fue donde ese título de maya se le aplicó a los mayas. Hasta entonces a todos los mayas se les llamaba Itzaop, porque tenían su capital en Chichén Itzá. Antes de Chichén Itzá se le llamaba Cusamilop, y así. En otras palabras, los mayas no son la base del planeta. Los mayas no civilizaron el mundo. Jesús no hablaba maya, ni exclamó nada en maya cuando lo crucificaron, porque en la época de Jesús no existía la lengua maya. Las cosas hay que contextualizarlas. Si estamos hablando hoy de las civilizaciones es justamente para apreciar un logro
gigantesco de la civilización, la capacidad de ordenar el mundo, ordenar el espacio, ordenar la historia, ordenar la producción, ordenar las ideas, para darle a cada cual lo que cada cual merece. Los mayas no fueron los educadores del mundo. Hubo 7 civilizaciones madres, cada una se educó a sí misma. Los mayas no estaban presentes cuando los sumerios surgieron hace más de 6.000 años. De hecho, hace 8.000 años ya empezaba a haber indicios de civilización en el valle del Éufrates. Después de los sumerios surgieron la siguiente civilización en el tiempo. La gente suele pensar que es Egipto y no es así. La civilización que sucedió a los sumerios en el tiempo fue la del Perú antiguo. Las pirámides, los templos más antiguos que se han descubierto, pirámides ya, digamos, de etapas con escalinatas y todo, de tipo así como las que conocemos, esas ya se estaban construyendo en los alrededores de la actual de Cajamarca en el 3500 a.C. Es decir, 1000 años antes que surgieran las pirámides de Egipto. Estamos hablando de un tremendo proceso de civilización que ocurrió en Perú, impresionante, sobre todo por el hecho de que no estaban al lado de un río ni tenían grandes planicies precultivadas, estaban en una cordillera, en unas circunstancias muy difíciles. Su proceso fue impresionante, pero fue muy aislado y por eso es que no se ha incorporado a la historia universal, por eso es que ni se conoce siquiera las edades, pero ya había civilización organizada, bien establecida en Perú, en la época de Caral, en el 2500 a.C. Faltaban 100 años para que se construyera la pirámide de Keops. Con esto no estoy minimizando a los egipcios, estoy diciendo un hecho histórico, algo que se puede probar. Los egipcios son la tercera civilización madre en surgir. Recordamos a los egipcios por las pirámides, pero la verdad es que sus principales logros fueron urbanísticos y sociales. Ellos consiguieron miles de años de desarrollo sostenido con pocas guerras internas, o por lo menos con guerras no demasiado devastadoras, con suficiente, digamos, alegría en la población como para seguir creando. Tú ves que las obras de arte egipcios siguen y siguen, no se agotan. La gente tenía ganas de crear. No creas que la gente estaba esclavizada construyendo pirámides como se nos dijo en la escuela en una época. Eso no es así. No hubo periodo esclavista en Egipto, en el perdón de Carlos Marx. La gente iba con todo su gozo a ofrecer esa piedra, a elevar esa piedra a una pirámide porque estaba haciendo un monumento al futuro. Y aquí estamos hablando de otra cosa. Los pueblos que hacen pirámides están construyendo monumentos al futuro. No es lo mismo hacer una escultura de hierro de quién sabe qué o con unas placas de quién sabe qué cosa, que tú sabes que dentro de un siglo ya eso no va a existir, que pasarte el trabajo de hacer un monumento que va a estar 10.000, 20.000, puede que hasta 1.000.000 de años todavía queden vestigios. Esos monumentos grandiosos de las antiguas civilizaciones son mensajes al futuro y nos hablan de la conciencia histórica. Nos están diciendo algo. Queda de nosotros entenderlo. Les voy a decir, nuestra cultura moderna no está entendiendo ese mensaje. Está tratando de interpretarlo como cosa de los antiguos y como cosa de personas inferiores, y no era así. Cada civilización madre es equivalente en su nivel de cultura, en su nivel de comprensión del mundo. Cada una, incluyendo, digamos, los resultados que tenemos hoy. La civilización global es un resultado ya de quinta o sexta generación, pero es equivalente a lo que había, por ejemplo, en Babilonia, a lo que había en Egipto, a lo que había en Anahuac. Cada civilización descubrió su modo de entender el universo. No somos el producto de una historia lineal, no estamos en la cúspide de una pirámide. Cada pueblo ha tenido sus pirámides y sus momentos. Ahora bien, hay dos tipos fundamentales de civilizaciones madre. Ya les mencioné que en Egipto, en el viejo mundo, empezamos por Mesopotamia, después saltamos a América y surgen los peruanos, después surge Egipto, después de Egipto, que ya era civilización en el 3000 a.C., de hecho. Después de Egipto surge China. Después de China surge la India, la civilización hindú. Bueno, déjenme hablarles algo más. Le llamamos India o hindú porque ese es el nombre que se le da hoy a la cultura de esa zona. Pero esta civilización de la que les hablo, que dejó evidencia en dos capitales, Harappa y Mohenjo-Daro, esta civilización no tenía religión hindú. Fue anterior a la religión hindú. La religión hindú es producto de unas invasiones que vinieron después del norte de Asia, invasiones arias, es decir, de pueblos que se llamaban a sí mismos arios. Mientras que estas civilizaciones que les digo son de otro tipo, son anteriores. Casi no se conocen estos pueblos anteriores de la India.
se sabe vagamente cuáles eran sus creencias y dejaron una escritura en tablillas de arcilla, pero que no se ha podido descifrar. Fueron probablemente el pueblo más urbanizado del viejo mundo de su época. Es decir, impresionante. Baños, acueductos, alcantarillado por debajo de las casas. Era una civilización muy avanzada y desapareció de pronto debido a la invasión de los pueblos un poquito más bárbaros del norte, que les repito, se llamaban arios. Estos pueblos que llegaron construyeron después la religión védica, 1500 años más tarde la religión brahmánica y después lo que hoy llamamos religión hindú. Esa es la historia de la India, les quería contar. Y finalmente la última civilización madre que surge en el viejo mundo es la de Creta. Aunque estaban relativamente cerca de Egipto y tenían influencia de Mesopotamia, ellos tuvieron su propio desarrollo a partir de su propia cultura, su propia escritura, su religión era diferente de las demás. Las civilizaciones padres del viejo mundo eran machistas, la de Creta no. La de Creta era feminista, los seres supremos eran femeninos. La civilización cretense es muy importante porque es finalmente la tatarabuela de la civilización latina que nos ha influido tanto a nosotros. Así que esa civilización greco-latina que ha influido tanto sobre la cristiandad tuvo su origen finalmente, sus raíces más profundas en la civilización de Creta. Estamos hablando de 5 civilizaciones madre en el viejo mundo y una en América, que es la del Perú, más la última en surgir en el tiempo histórico, que es la de Anagua. La civilización en Anagua se fecha con la emergencia de los olmecas en el siglo XVIII a.C. Es decir, hace 3.700 años. Sin embargo, cuando yo estudié estas cosas, la civilización del Perú se fechaba en el siglo VII a.C. Incosteable.
Es decir, hubiera generado más hambre todavía, porque las personas que hubieran trasladado eso por el camino necesitaban comer. Hay otra cuestión. En el viejo mundo tenían desde elefantes hasta bueyes para trasladar las cosas. Pero en América no había grandes animales de tiro. El único animal que se domesticó para tiro es la llama y no soporta salir de su nicho climático y tampoco puede pecar mucho. No podías venir con un rebaño de llamas a México. En otras palabras, las civilizaciones de América estaban aisladas desde el punto de vista de los intercambios masivos. No podías tener en cuenta, voy a caerle a fulano y le voy a quitar su cosecha. No es rentable. Tampoco voy a pedirle un préstamo o voy a entrar en un intercambio comercial. No era rentable. En otras palabras, las civilizaciones de América se desarrollaron sin la posibilidad de depredar al prójimo, pero también sin la eventualidad de que las depredaran. Se desarrollaron sin temor a una depredación. En cambio, en el viejo mundo las civilizaciones tenían miedo de ser depredadas. Le tenían miedo a los dos vecinos que tenían a los lados. Esto determinó dos cursos civilizatorios diferentes. En el viejo mundo, los pueblos le dedicaron su energía a la metalurgia y el transporte. Esto no es casual. Metalurgia y transporte son las bases de una industria armamentista. Así que le dedicaron su energía a crear armas. En América no tenían que hacer eso. Entonces dedicaron su energía a cuestiones especulativas. La matemática, la astronomía, el calendario. ¿Ven? Cuestiones filosóficas, cuestiones cosmogónicas, especulativas. Porque no tenían miedo de ser depredados por otra civilización. Lo más que podía es que un pueblo de la frontera pequeño le cayera arriba y se robara unos sacos de maíz. Eso es lo más que podía pasar. No había modo de que fueran destruidas desde fuera. Así que tenemos el fenómeno de que en el viejo mundo hubo un rapidísimo desarrollo de la metalurgia, por poner un ejemplo, pero todavía en la época de Cristóbal Colón los europeos no manejaban cómodamente el concepto de cero o el sistema de numeración por posiciones que tenemos hoy. Eso ya lo hacían los árabes porque lo habían importado del Oriente, pero aún así ese sistema surgió tardíamente en la India. Es decir, cuando llegó Colón acá, si bien él en sus textos personales sí usaba el cero y la notación arábica, cuando hacía su carta usaba los números romanos que no permiten hacer cálculo. Teníamos, en esa época, hace 5 siglos, todavía un grave retraso en, les pongo un ejemplo, matemáticas, pero también en astronomía. Y en calendárica, que ni se diga, en calendárica seguimos teniendo retraso. En otras palabras, según las circunstancias geográficas y por supuesto las circunstancias demográficas y sociales de un pueblo, así es la índole de su civilización. Los anahuacas tuvieron la ventaja de no tenerle miedo a la depredación, pero entonces tenían que hacerse autosuficientes porque 4 años de sequía eran una catástrofe terrible. ¿Ves? 4 años de sequía en Egipto era, bueno, vamos a pedirle un préstamo a los mesopotámicos o a los griegos, pero 4 años de sequía en Anagua era morirse de hambre. De manera que las civilizaciones de América se vieron enfrentadas a su extinción. Y eso hizo que algún día, hace muchos miles de años, se sentaran los sabios y dijeran, ¿cómo podemos evitar que los accidentes climáticos o la tensión surgida dentro de la sociedad nos destruyan? Y crearon la Toltecayot. Quiero decirles que Toltecayot no es Toltequidad, no es el producto de los logros culturales de los antiguos mexicanos, no. Toltequidad es un modo de organización de la cultura, por lo tanto es un grado de la civilización. Cuando los revolucionarios franceses dijeron, vamos a evitarnos este picotillo de medidas que ahora es por el pie del rey y después por el pie de la reina, vamos a evitarnos esto, vamos a hacer un sistema de medidas racional, decimal, y vamos a aplicarlo después a los pesos, y después trataron de aplicarlo al tiempo, ese sistema. Esos revolucionarios franceses estaban aplicando principios toltecas y tenían un intento tolteca. Ese intento no fue más allá porque la forma de la civilización cristiana impide que la racionalización se extienda a la política y a la religión. Así que tú puedes racionalizar las medidas, pero no te metas con las creencias porque la gente no te lo va a tolerar. En América fue diferente. En América la Toltecayo se aplicó a todo. Lo dicen los chilames. Los dioses están presos en los ciclos del calendario. Es decir, tenemos un sistema de medición del mundo y hasta las ideas religiosas más acendradas se someten a ese sistema.
Por encima de todo estaba la cosmología o el ordenamiento del cosmos. Esa vocación, esas ganas de racionalizar la realidad de que vivimos, esas ganas de ordenar el mundo, son la Toltecayotl, con independencia de su contenido. Gracias a la Toltecayotl, los mesoamericanos lograron milenios de desarrollo sin agotamiento. Y la prueba es que eran tan creadores en la época olmeca como en la época de Teotihuacán, como en la época de los mexicas. Algo difícil. Ningún otro pueblo de la tierra, quitando a anahuacas y peruanos, ningún otro pueblo de la tierra consiguió mantenerse durante tanto tiempo sin depredar al prójimo o por lo menos pedirle un préstamo, sin influencias masivas de su alrededor. Ahora bien, hay una circunstancia que llama la atención. Quiero referirme a la religión, a las ideas religiosas. Y es la siguiente. ¿Con qué derecho un pueblo le cae a otro para robarle lo que ha cosechado? Eso la sensibilidad humana no lo soporta. Eso se hace por desespero, pero no se hace con placer. De manera que rápidamente las civilizaciones del viejo mundo inventaron un concepto, el concepto de la religión falsa. El concepto de la religión falsa surge primero que el de la religión verdadera. Bien, lo primero que se inventó fue esto. Nuestros vecinos no adoran correctamente. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de ayudarlos. Y, por supuesto, si vamos a pasar el trabajo de ir de aquí hasta allá para ayudarlos a adorar correctamente, tenemos que cobrarnos ese trabajo saqueando sus graneros. Así que se inventó el negocio de la religión falsa. Ese negocio, bueno, un episodio brillante de ese negocio fue la invasión de América. Todavía hoy, los cristianos justifican la invasión de América. Y cuando tú les preguntas por qué la justifican, te dicen porque vinieron a cristianizar a los paganos. Y por supuesto, si ya te das el trabajo de América, eso no es robo, finalmente somos cristianos, podemos hacerlo. Y ¿qué importa matar al 90% de la población? Esos son gajes, esos son subproductos de la gesta. Lo que queremos es cristianizarlos. En otras palabras, para poder sobrevivir en ese sistema de mutuas agresiones, las civilizaciones del viejo mundo tuvieron que desarrollar religiones de Estado, religiones coercitivas, impositivas, religiones que era obligatorio creer y el que no las creía tenía que irse. Y ahí tenemos el caso de los chamanes, que durante milenios los chamanes fueron las personas bien vistas de la sociedad, eran los sabios, eran los curanderos. Y de pronto cuando surgieron estas religiones de Estado empezaron a verse como brujos y a ser rechazados. Los chamanes en el viejo mundo tuvieron que irse a la selva o a Siberia. Y de hecho, la cosa llegó a tal extremo que incluso hasta allá fueron a buscarlos en la Edad Media y los quemaron. Así que toda esa quema de brujos de la Edad Media no fue más que el último episodio de un sistema que rechazaba lo diferente porque tenía una religión estatal. En América no fue así. En América no surgieron religiones estatales. De hecho, en América no surgieron religiones. Tenemos dos bandos en América, digamos, tlaxcaltecas y mexicas. Creían lo mismo. Los muertos iban al mismo cielo, se les hacía la misma honra fúnebres, no había problema ideológico. Ningún pueblo atacó jamás a otro con un pretexto ideológico. No, que tú crees mal o que mi Dios es superior. Eso no. De hecho, aquí en Tenochtitlan, por ejemplo, se traían las estatuas de los demás pueblos y seguían recibiendo el mismo culto cuando ese pueblo ya no podía hacerlo. En otras palabras, cambia sustancialmente la índole de la religión según el determinismo geográfico, según el tipo de civilización. En el viejo mundo encontramos un proceso de religiones duras, impositivas, enemigas entre sí, que a dónde ha conducido a que haya ahorita mismo 30.000 sectas cristianas, todas enemigas entre sí, porque todas dicen tener la verdad y que los demás se equivocan. En América no encontramos, desde Alaska hasta Patagonia, no encontramos diferenciación consciente de la religión. Se diferencian las prácticas y todo lo que tú quieras de manera gradual, no se ideologiza la diferencia. Por lo tanto, no encontramos en ningún momento el concepto de yo tengo la verdad y los demás tienen la mentira. Esa verdad ontológica, esa mentira ontológica no se maneja en las civilizaciones de Anáhuac. No debe extrañarnos entonces que, a diferencia de lo que pasó en el viejo mundo, en las civilizaciones de Anáhuac y el Tahuantinsuyo, los chamanes fueran acogidos con gozo. Allá se llamaban amautas, acá nahuales, y eran una clase social respetada porque tenían mucha experiencia.
Al acoger a los chamanes, las civilizaciones de América acogieron también la experiencia de los chamanes. Es decir, la religión era una cuestión de prácticas de conciencia. En cambio, al rechazar a los chamanes en el viejo mundo, rechazaron milenios de experiencia y la religión se convirtió en una cuestión de dogmas. Para terminar, y de manera muy breve, les quiero decir que la presencia de la toltequidad en la historia universal nos permite entender que la civilización tiene 3 grados. Un grado incipiente en que los pueblos empiezan a organizarse, pero todavía no es sistemático. Un grado en que, por ejemplo, esta aldea tiene un código legal, pero aquella tiene otro código legal y no encuentran problema con eso. Hay otro grado superior en que esos pueblos se organizan como estados y entonces se impone el mismo código para todos. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, lo que a mí me parece justo debe ser justo para aquel y lo que a mí me parece injusto también es injusto para aquel. Entonces se hace un sistema, una cobertura institucional más amplia. Pero existe un tercer grado de desarrollo de la civilización, que es la sistematización de la coherencia. Es decir, vamos a buscar todos los elementos culturales que estamos integrando en esta civilización y sistematizarlos para evitar cosas bochornosas como esto que les voy a contar. En el 2012, si mal no me acuerdo, hubo una misión norteamericana a Marte. Los técnicos olvidaron convertir kilómetros a millas y ya cuando llegó a Marte, esa misión tan costosa, pues se estrelló, no calculó bien la distancia al suelo. En otras palabras, la falta de coherencia cultural nos cuesta cada año miles de millones de dólares. El intento de llegar a un grado toltecayo de organización de la civilización minimizaría, por supuesto, los costos, pero además minimizaría también los roces entre las personas, porque empezaríamos a entender que las diferencias ideológicas no son esenciales. Lo esencial es la práctica. Da igual que tú le digas a Alá, que tú le digas a Jehová, da igual cómo le digas, si lo que importa es el estado de conciencia que tienes, lo que importa es la comprensión del hecho y no el nombre que le des. Nuestra cultura occidental cristiana y la civilización global que está surgiendo de ella todavía no está capacitada para entender algo tan simple y por eso estamos heredando guerras terribles y eso probablemente nos lleve a la extinción. Ahora bien, yo deduzco y creo que no estoy aventurando demasiado que la civilización global que se está creando ahora o pasa a la fase Toltecayot o se va a extinguir. Y con esto me quedo, gracias por estar ahí, nos vemos a la próxima. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.